Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Selene Delgado López, de 18 años, en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. En la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 Former President Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox with a little bit of 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox with a little bit of yeah. Oh, this is your former Se extravió el 22 de abril en la delegación
de 18 años se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Hello, Obregón. former President Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox. With a little bit of... En la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López. López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, Tell you I know how to beatbox. With a little bit of... Yeah, no... Oh, this is your former President Barack Obama, and I just want to tell you I know how to... Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el... No me digas. Seguro que va a ir por acá. Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril. Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. 18 años, se extradó el 22 de abril. En la delegación Álvaro Obregón. Former President Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox. With a little bit of... En la delegación Álvaro Obregón. Yeah, no... Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años. Selene Delgado López, de 18 Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril. And I just want to tell you I know how to beatbox. With a little bit of... En la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril Tell you I know how to beatbox. With a little bit of... 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 how años. to beatbox. With a little bit of... Yeah, no... Selene Delgado López, de 18 Oh, años, this is your former President Barack Obama, and en la I just want to delegación tell you I Álvaro know how to Obregón. beatbox.